Todo esto es un periodo que Lacan trabaja durante 20 años a través de Hegel. Es decir, el referente de Lacan para trabajar esto es Hegel, un filósofo, no es Freud. ¿Qué dice Lacan en el 77? Es necesario que yo se los diga, el inconsciente es de Lacan, pero el campo es freudiano. Es decir, Lacan va a poner en pies lo que dijo Freud. De hecho lo dice en el texto, ¿sí? Dice, eso es precisamente lo que significa mi retorno a Freud, poner en pies todo lo que dijo Freud, porque está de cabeza para Lacan. Es la posición de él como autor. Ustedes la pueden rechazar incluso, ¿no? Pueden decir, la verdad que no. A mí me parece más Freud, ¿no? Klein, Winnicott. Pero tendremos que dar razones de por qué. Si no, se va a quedar con una cuestión de gusto, ¿no? ¿Por qué te gusta el helado de limón? ¿Dónde me vas a formalizar el gusto de un helado de limón, no? O sea, pero cuando estamos dando cuenta de lo que hacemos en un determinado campo, es necesario que formalicemos el saber, es decir, que le demos forma al saber para poder transmitirlo y de alguna manera el otro pueda evaluar lo que estás haciendo. Si no, se vuelve algo inefable, desgraciadamente. No imposible, inefable. Muy bien. A ver. Estaba en esta parte. ¿Ustedes recuerdan el esquema lambda? ¿Sí? Esta es el vector imaginario. Dice Lacan que el error de los psicoanalistas es posicionarse en este vector que es imaginario. Aquí se despiertan, dice Lacan, todas las pasiones humanas: odio, amor e ignorancia. Son las pasiones humanas: odio, amor e ignorancia. Si tú, analista, te pones frente a él, si se dan cuenta, los dos son A y uno es prima, ¿sí? Porque están en una relación especular, ¿sí? Desde aquí no es posible operar analíticamente. Desde aquí es donde Freud le oferta la cura a sus pacientes. Acepte mi cura. ¿Se acuerdan del sueño de la inyección de Irma? ¿Cuál es el sueño de la inyección de Irma? Freud sueña que una paciente no acepta la solución que le da para curarse. Freud lo admitía. Freud era demasiado padre en el movimiento psicoanalítico. Freud se sentía mucho el padre de sus discípulos. Algunos se lo admiraban y otros se lo echaban a la cara, como Jung. Entonces hay que tener en cuenta incluso la relación que tenemos nosotros con el padre en psicoanálisis para poder sostener una teoría u otra, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, en gente de la IPA, se le dice el padre del psicoanálisis, ¿eh? No se le puede criticar. El padre del psicoanálisis, no hay que criticar al padre. Aquí está la relación especular. Fíjense, les voy a contar un mito que ustedes lo pueden checar en la tragedia griega. Es de Sófocles, todo el mundo conoce a Edipo Rey, incluso Edipo en Colono. Hay otra tragedia de Sófocles que se llama el Filoctetes. Ustedes conocen la guerra de Troya, por lo menos alguna película habrán visto, ¿no? Aquiles, bien, el caballo de Troya. Hay un héroe que se llama Filoctetes que lo muerde una serpiente en su trayecto a Troya. Lo muerde una serpiente. Y sus amigos, como grita mucho y como le huele feo la pierna porque se le está pudriendo, lo dejan en una isla llamada Lemnos. Ahí lo dejan abandonado, botado. Pero hay una profecía que dice, sin el arco de Filoctetes no van a poder ganar la guerra. Y como ya llevan 10 años peleando, ya mataron a Aquiles y siguen peleando, dicen, pues vamos por este, ¿no? Van por él. Pero ¿ustedes creen que él va a querer regresar con los que lo abandonaron? Ya no quiere. La profecía dice, Filoctetes tiene que regresar con su arco, pero él tiene que querer ir. Tiene que ser por voluntad. Se la pusieron dura. El texto dicen que hay 3 intentos. El primero, intentan obligar a la fuerza a Filoctetes, por la violencia, por el bios, la violencia. Después, tratan de engañarlo. Le dicen, no, mira, te llevamos a tu casa, pero se lo quieren llevar a Troya. Y la tercera, tratan de persuadirlo, mira, te conviene. Así son las terapias, ¿no? A veces, ¿no? O te tratan de obligar, te encierran. O te tratan de persuadir, mira, te conviene. ¿Qué conviene más? ¿Que te ganes el dinero y pierdas a tu familia? ¿O que te lo hagas con... No, con mi familia. Puro sentido común. No funciona ninguna de las 3. Ni obligado, ni persuadido, ni engañado. Porque la profecía que dice, él tiene que querer. Es muy interesante cómo lo resuelve Sófocles, porque hace aparecer al hijo de Aquiles, que se llama Neptólemo. Neptólemo, que es alguien que es un guerrero,
El hijo de Aquiles no puede mentir. Tiene algo que se conoce como la parresiastés, es decir, hablar verdadero. No puede mentir. Le dice a Filoctetes, mira, si tú aceptas ir, yo te llevo. Pero si no aceptas, te llevo a tu casa. Entonces, ¿qué dice Filoctetes? No, pues no acepto y te llevo a mi casa. No les voy a contar todos los detalles del final, pero al final la posición de Neoptólemo de no intervención hace que él decida ir a la guerra. Entonces, ni por la fuerza, ni persuadido, ni por engaño. Yo les propongo que todas son relaciones especulares. Usted no acepta la cura que yo le doy. ¿En qué posición te deja? Si aceptas, es como si te vencieran, ¿no? En una relación. Cuando estás haciendo un trato y aceptas el trato que te dé el otro, ¿cómo te sientes? Vencido. Eso Lacan lo explica con Hegel como la dialéctica del amo y el esclavo, y con algo que se llama la lucha a muerte por puro prestigio. ¿Qué es el prestigio? ¿Quién es el mejor de los dos? Si tú pones a tu paciente en una relación especular, resistencia, obviamente, pero no va a ser culpa del paciente, tú lo pusiste ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las directrices que damos en la clínica, porque si de repente le decimos, bueno, tienen que ser mínimo 2 veces por semana. ¿Y por qué 2 veces? Bueno, no puede ser más que porque tú quieres. Si él acepta, diría Jung, se está poniendo en posición sumisa. Y Lacan lo aclara así. Ahí dice Lacan, claro, si tú no te diste cuenta en qué imaginarización de la imagen estabas, aquí podríamos ubicar, imaginar. ¿Se dan cuenta? Te tienes que salir de la relación especular. Incluso él no te puede poner tal vez en un papel de un agresor o de alguien que lo quiere humillar en la vida. Tal vez te está poniendo en el papá bueno, y tú como analista caes también. O la mamá buena, pecho bueno, pecho malo. ¿O no? Había un analista llamado Heinrich Racket, que venía de la escuela inglesa, que decía, nosotros los analistas somos padres de nuestros pacientes. Y nuestra tarea es darles suficientes objetos. Bueno. Te estás poniendo en el lugar del amo bueno, ¿no? Bueno. Aún así, fíjate que Lacan tomó la cuestión del objeto transicional para pensar un poquito en la cuestión del objeto A. Hay muchas cartas entre Freud y Lacan. Sin embargo, Lacan era un lógico, dense cuenta. A él le gustaba pensar estas cuestiones, y las tomaba de todos estos psicoanalistas. No crean que los tiró a la basura. Lacan leía todo lo que había en la época y estaba inscrito en la Gaceta de la IPA, que era la única que publicaba psicoanálisis. Ahorita usted pone en Google 1000 artículos de psicoanálisis, ¿no? Hasta está difícil escoger cuál, ¿no? Pero bueno, relación imaginaria. Tienes que darte cuenta del juego, pero ¿para qué? Pues para salirte de ahí. Porque te la puedes jugar de padre muy bueno. Sí, hijo, haz esto por la vida. Aquí el asunto es que tú no sabes la verdad. Bien, vamos a ver qué sigue. Si no la juegas bien, o aunque la juegues lo mejor que venga, porque se pueda, aunque la bajes bien, como dicen en el fútbol, va a aparecer la resistencia, dice Lacan. ¿Por qué? Porque es una cuestión totalmente especular. Va a surgir esto. De ahí que sigue. A ver. Aquí tengo más anotaciones. De aquí Lacan dice, si logramos sortear este punto 4, vamos a ponerlo de otro color para que se vea la diferencia. Va a aparecer la imaginaria... no se ve nada, ¿verdad? Verde, para que se vea la salud. Imaginarización de lo simbólico. ¿Qué dice Freud en la interpretación de los sueños? ¿Un sueño qué es? ¿Son qué? Imágenes, ¿sí o no? Son imágenes de un texto. Lacan en el grafo está explicando así. Se imagina lo simbólico. Se imaginariza lo simbólico. 5. Yo les propongo que este es el lugar de las formaciones del inconsciente. Desde un lapsus, desde que un lapsus en sí mismo no significa nada. Hay que meterlo en una trama para que pudiera llegar a significar algo, pero en sí mismo nada. Pero Lacan aquí está pensando, en el texto habla de los sueños, como ejemplo típico, ¿no?, del psicoanálisis, pero más bien está hablando de un montón de imágenes que el paciente
de alguna manera pone en escena en la relación psicoanalítica, ¿no? Desde la llegada, en el texto acerca de, más allá del principio del placer, habla de eso, ¿no? Incluso de cómo llega la consulta, cómo se despide, todas esas cosas Lacan las estaba pensando en aquel tiempo. Tiene 35 años, imagínense. ¿Sí? Podríamos llamar las formaciones del inconsciente. ¿Sí? Imaginarización de lo simbólico. Y aquí viene una que me parece espectacular que la haya pensado Lacan, que se llama simbolizar el símbolo. Simbolizar el símbolo. Simbolizar el símbolo, dice Lacan, que este punto es el lugar donde el analista es solicitado en un primer momento. ¿Se acuerdan que para que alguien vaya a lo de un analista, primero tiene que creer que él tiene la verdad que a él le falta? De hecho, me pasa esto, ¿qué tengo? Es la pregunta. ¿No? Bien, volvemos aquí. Dice Lacan, ya que te apareció la formación del inconsciente, en un Lacan muy posterior, estaríamos pensando que aquí se están habilitando por lo menos 4 elementos para que pudiera haber una interpretación. Es decir, el paciente ya te habló de su vida, ya tuvo algún lapsus, tal vez un acto fallido, un montón de cosas. Ya pasó tiempo, ya tienes material suficiente para saber por dónde va la cosa. ¿Nunca te han atendido y de repente ustedes ya sospechan por dónde puede ir la cosa? ¿Cuál es el momento adecuado para comunicárselo al paciente? Aquí, por aquí. Lacan piensa que aquí. Una vez que se habilitó la formación del inconsciente. Pero Lacan dice, ¿de qué manera debe ser transmitido eso que tú consideras es la interpretación? Dice, no como interdicción, como para responder las limitantes. Dice, no interdicción. ¿Qué es una interdicción? Es una prohibición. ¿Sabían que Freud, cuando alguien iba a comenzar un análisis, le decía, no puede tomar decisiones importantes en este momento de su vida? Por ejemplo, casarse, viajar, elegir una carrera. Actualmente hay quienes siguen llevando esa manera de dirigir un tratamiento. Hace poco un colega me comentó, dice, a una amiga, dice, qué chistoso que me lo comenta, porque una amiga que inició su análisis, su analista le dijo, como el encuadre, usted no puede esto y esto. Pero también puede ser, bueno, usted necesita venir 3 veces por semana, porque si no, no es un análisis. La gente de Alipa eso dice. Bueno, 2 o 1. ¿Cuánto? Si no está pensado lógicamente, si no está pensado desde un marco, es una interdicción. Dice Lacan, ¿cómo hay que hacerlo? Con completud, inteligencia y cultura. Son los términos que ocupa Lacan para hablar del lugar de simbolizar lo simbólico, ¿sí? Que es el lugar del analista. Es decir, un analista no debe ocupar el lugar de la interdicción, porque solamente puede hacer una interdicción el que conoce cómo funcionan las cosas, el que conoce la verdad, el que sabe cómo funciona todo. Solamente si te pones en el lugar del saber, en el lugar del amo, como dice Lacan, puedes decirle a alguien, no hagas esto. Nunca les han preguntado a los pacientes, ¿lo hago o no lo hago? Si tú les contestas, interdicción. Te estás poniendo en el lugar del saber, en el lugar del amo, del saber de la verdad, por lo menos. Lacan dice que esto no. Pero sí con completud, inteligencia y cultura. Incluso dice, de eso puede valer, de lo que hablan los analistas cuando citan la Universitas Literarum. ¿Han escuchado la referencia? Que es de Freud. Freud dice que el ideal de una formación analítica debería de ser el Universitas Literarum, que es mitología, historia de las religiones, ¿sí? Historia universal, letras, literatura. ¿Han escuchado? Un psicoanalista tiene que leer mucho, bla, 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 bla. El asunto es que no sabemos para qué. ¿Para qué ocupamos esas citas, esas referencias? Para mostrarle que sabe mucho al paciente. Lacan dice, para ocupar este lugar con completud, inteligencia y cultura, porque eso es lo que se opone a la interdicción. Si tú no le sabes explicar a un paciente por qué van a trabajar de una determinada manera, se vuelve una interdicción. Porque así es.
Es muy peligroso ese lugar. Es muy peligroso ese lugar. ¿Qué sigue después de esto? Ya que ocupé el lugar de completud, inteligencia y cultura, viene simbolizar la imagen. Esa imagen que me presenta el paciente, ya sea mediante un sueño, mediante una serie de lapsus o formaciones del inconsciente, como los llamó Lacan en el seminario 5, ahí vendrá la intervención o la interpretación, correctamente dicha. Pero fíjese que si la interpretación viene desde la interdicción, la cosa cambia. Porque tu interpretación se vuelve una orden. Haga esto, no haga aquello. No es un esclarecimiento. Ustedes pueden utilizar los recursos que tengan, lo que han estudiado, lo que han leído, ¿no? 6, 7 es la interpretación. ¿Vale? De ahí vienen los últimos dos pasos del grafo, que son los más importantes. Si lograste interpretar, dice Lacan, las consecuencias serán que se simbolice lo real. ¿Y qué es simbolizar lo real? Ahí viene la cuestión del deseo. Dice Lacan es realizar el deseo. Realizar el deseo en el plano analítico. Es decir, que el paciente pueda decir algo de lo que le pasa y que implique el deseo. Cuando Lacan habla de realizar, me parece que es así, que en francés significa volver objetivo a algo. Cuando Lacan habla de realizar el deseo, no es cumplir un deseo, es como yo cumplo mis deseos, es volver real un deseo que no existía. ¿Sí? Y eso le viene de la teoría de este hombre, de Alexandre Kojev, que él dice que una verdad subjetiva se tiene que realizar a través del reconocimiento del otro. Que un paciente pueda hacerse reconocer en ese momento por un analista. ¿Sí? Por ejemplo, determinado paciente adolescente le llevan a clases de natación, le compran todo el kit completo, los padres se van y el paciente se queda petrificado frente a la piscina y por eso empieza a ir a consulta, ¿no? Entonces, en el desarrollo de las consultas viene constantemente, es algo que yo quiero hacer porque mis padres ya gastaron mucho en mí, entonces lo tengo que hacer. Después de darle vueltas a esto que Lacan lo piensa como una dialéctica, lleva pasos y se dan cuenta, no puedes llegar al 2 sin el 1, no puedes llegar al 7 sin el 3, 4, 5 y 6, tienes que pasar por todo según Lacan. Bien. En este caso, pudimos hacer una reconstrucción de su historia, que es así como la piensa Lacan, en donde ubica un momento en donde casi muere ahogado este adolescente cuando tenía 4 años. A veces son cosas que uno dice, ¿cómo no queda en el registro histórico de la familia? En la constelación que ordena esa familia, un evento así. A veces hay mucha demanda social de que los problemas hay que superarlos, ¿no? ¿Y cómo se superan los problemas? Enfrentándolos, ¿no? Entonces hay una lógica social que dice que ante problema que se acontece, la mejor manera es enfrentarlo, que es un método muy conductual, ¿no? Hay que enfrentarlo. Memes en Facebook que siempre te dicen lo mismo. Hay que enfrentar los problemas. Efectivamente, esta persona trataba de enfrentarlo y no podía. Aquí lo que me parece interesante, que yo ubico como simbolizar lo real, es en el momento que me dice, en lugar de decirme, lo quiero hacer porque han gastado mucho en mí, en decirme, no me gusta nadar, ¿no? Simbolizar lo real. Hacer real una verdad subjetiva y hacerla reconocer por el otro. Es la definición que da Alexandre Kojev, maestro de Lacan. Una verdad subjetiva y hacerla reconocer por el otro. Y por lo tanto, hacerla objetiva. Una verdad que se vuelve objetiva cuando se hace reconocer por el otro. Lacan lo toma y lo incrusta en este grafo. Un deseo es una verdad que se hace objetiva a través del reconocimiento del otro. Entonces, a esto lo denomina paso 7, ¿sí? Que es reconocer el deseo. Es el 8, ¿verdad? Sí, tienes razón, de 8, porque el 7 es la interpretación. Gracias. 8.
¿sí? Reconocer el deseo. Y fíjense qué importante es reconocer el deseo, porque esto Lacan, 15 años después, va a decir que la resistencia es la del analista a estudiar, ¿verdad?, la formación de la cual depende, ¿no?, su propia formación, la materia o la teoría de la cual depende su propia formación. Nosotros vamos a escuchar en la medida que estemos habilitados a escuchar. Nosotros no vamos a escuchar si no tenemos trabajados estos problemas. Si no tienes trabajados estos problemas, no vas a escuchar nada. Vas a escuchar lo que ya sabes, lo que tú crees. Pero si no tienes trabajados estos problemas, no vas a escuchar un deseo que se quiere volver objetivo a través del reconocimiento del otro. Eso solamente lo sabes si lees esto. Incluso la universidad o estudiar no significa que vayas a escuchar. Claro. Con lo que estudiaste no significa que vayas a escuchar. Desde luego, no significa eso. De hecho, eso me va a dar pie para terminar con una referencia que me interesa mucho, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con esto. Bueno, reconocer el deseo. ¿Quién lo reconoce? El analista. Pero para reconocer el deseo, o más bien para reconocer la verdad subjetiva, que se quiere volver objetiva a través del reconocimiento del otro y por lo tanto se vuelve un deseo realizado, ¿es la definición? Así viene. Hace falta que yo esté en una posición que habilite ese reconocimiento. Si estoy aquí, no puedo. Otra viñeta, por ejemplo, esta no es mía, esta es de un colega. Me comenta que hace 15 años, cuando llevó su análisis con un ortodoxo le dijo, sí, ¿conocen algunos? Un ortodoxo le dijo, cuando yo era muy pequeño, mi mamá me decía que los niños cuando morían se volvían ángeles. Él me cuenta que lo estaba contando, asociando libremente, ¿no? Le pusieron la mano, se la quitaron, aparecieron ángeles. Entonces, trabajar en Zacatecas. Trabajar en Zacatecas. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Es ortodoxo. El ortodoxo puede ser. Y me dice que le estaba narrando eso. Mi mamá me decía que los niños cuando mueren se vuelven ángeles. Y el analista, pero yo no soy tu madre. Ok, fíjense, ¿cómo operó? Principio de realidad, principio del placer. Lo que le dijo fue, no te regodees en tus pulsiones, o como dirían los lacanianos, no te regodees en tu goce fantasmático. Principio de realidad. ¿Vale? Fíjense, según el esquema de Lacan, yo les propondría que el analista no se dio cuenta que el paciente lo estaba ubicando en el lugar de la madre. Y en el lugar de operar desde ese lugar para avanzar con la dialéctica, intervino y cortó el discurso. No hubo reconocimiento. No reconocieron lo que yo trataba de decir. Sofocaron, diría Alexandre Kojev, la verdad subjetiva que busca ser reconocida por el otro para poder realizarse como un deseo. Lacan sacó toda esa teoría de un hegeliano, imagínense. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Ahora, otra viñeta. Esta está más lúgubre y más larga. Paciente, y verdad, es verdad, otro ortodoxo. Ya les dejo que investiguen si es el mismo, ¿no? Otro ortodoxo. Paciente le dice, no puedo dejar de leer. Y esa es la primera. No puedo dejar de leer. ¿Sí? De leer, doble L, me gustó más. No puedo dejar de leer. Okay. Segunda, le dice, yo sé que leer es sublime. Es un paradigma cultural. Era una persona que estudiaba letras. Paradigma cultural. Y el analista le dice, no lo dudes, lo es. Hasta ahí se quedó. Necesitamos más. Me comenta esta persona que años después continuó su análisis en otro lugar. Y lo que faltaba es, pero no entiendo nada cuando leo. Esto
se puede volver una demanda. Tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer. No tienes nada. En busca del saber. En busca del saber, pero al final estás insatisfecho. Aquí la cuestión es que, en términos de Alexandre Kojev, nos hizo reconocer una verdad subjetiva. Lo que este paciente con tantos rodeos quería decir, leo mucho y no entiendo nada. Pero no puedo dejar de hacerlo. Este mismo esquema se le repetía con la bebida, con sus relaciones amorosas. ¿Cómo se le llama eso? Wiederholungswahn, compulsión a la repetición. Para escuchar la compulsión a la repetición, hay que reconocer la verdad subjetiva para hacer realizar el deseo. Pero realizar, se dan cuenta, ya no significará un deseo sofocado. Me gustaba mi cuñado, lo sofoqué por represión, pulsiones yoicas, super yo en un segundo Freud. Y si lo reconozco, desestimo ese deseo y ya puedo elegir. Ese es el ideal freudiano. De hecho, en el esquema del huevo, que es el de la segunda tópica, cuando Freud tiene 30 y tantos años, ya es un Freud viejo, dirá que la meta terapéutica del psicoanálisis es ensanchar el aparato percepción-conciencia para que yo distinga mis contenidos internos de la realidad. Es decir, cuando los estaban supervisando los ortodoxos. ¿Y eso lo dijo el paciente o lo dijiste tú? ¿Lo dijo el paciente o tú? Las palabras exactas. ¿Lo grabaste? Un colega en Colombia dice que en su universidad los supervisores los hacían grabar las sesiones y transcribirlas. Aquí Realidad, también. ¿Aquí también? ¿Son colombianos? No. ¿Los maestros? ¿No? Pues no, pero tienes que grabarla en tu mente para transcribirla. Pero qué mal esa vaina. ¿Mande? Qué mal esa vaina, como No, dirían los pero también colombianos. con cámara nunca lo han hecho. Pues vamos de mal en peor, ¿no? Yo sí Con lo hice cámara. como estudiante. Sí. Pero fíjense, el asunto es la afirmación o la creencia que por un lado está en la realidad del paciente y la otra la realidad del analista. Lacan en posición del inconsciente va a decir, redefine el inconsciente y dice, el concepto de inconsciente, el psicoanalista forma parte del concepto de inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del lugar que tú sostengas, el lugar teórico, el lugar topológico, por decirlo así, será lo que se produzca en un análisis. Porque para Lacan, por ejemplo, el inconsciente ya no es un inconsciente individual. No es que cada quien ande con su inconsciente por la vida y los lleve a cometer éxitos o fracasos. El inconsciente con el que trabaja Lacan es un inconsciente que surge solamente en análisis. Es decir, ¿cómo define Lacan el inconsciente? El inconsciente es el discurso del otro. Que es una definición de Alexandre Kojev, ¿eh? Kojev decía, el deseo del hombre es el deseo del otro. ¿Sí? El inconsciente es el discurso del otro. Es un decir del otro y que el otro ha dicho de mí. Por eso cuando le pides a un paciente rememorar, le pides que te hable de los otros. Lo que él sabe del otro, un decir del otro, y lo que el otro dice de él. Es un decir del otro. Eso no funciona sin un decir del otro. Pero para eso necesitas a alguien que ocupe el lugar de todos esos otros históricos, que es el analista. Por eso eres el lugar simbólico, el que tiene la verdad de lo que a él le falta, ¿verdad? Ahora, si ya tenemos el 8, que es un reconocer la verdad subjetiva y que se realiza, ¿sí? Con el analista, ¿qué le queda? Realizar lo real. Y es una de las primeras definiciones que da Lacan de lo real, que no tiene que ver con las que va a dar después, necesariamente. Aquí retoma a Hegel. ¿Han escuchado la frase, lo real es racional y lo racional es lo real? Eso quiere decir, para Lacan, en este punto, que todas las realidades son equivalentes. Y aquí estamos anulando la historia del personaje que les conté. ¿Eres el que se murió o no eres el que se murió? ¿Le debe importar eso a un analista? No. ¿Eres quién? Dícese para mí, punto, ¿no? Todas las realidades son equivalentes. Lacan aquí ubica el número 9. Y es todo lo real es racional. Y viceversa. Y todo lo racional es real. Y Lacan dice, este es el verdadero lugar de la neutralidad analítica. ¿La han escuchado? La neutralidad analítica.
el 9. ¿Sí? Y si se dan cuenta, lo que tenemos en los extremos son las posiciones que ocupa el analista durante un análisis. El lugar de la cultura, del saber. El saber la verdad de lo que a mí me pasa. Y cómo operar con ese saber. No con interdicción, pero sí con completud, inteligencia y cultura. Ahí sí vale lo que has leído, lo que has estudiado, tus clases de oratoria, de dicción, ahí vale todo eso. No en otro lugar. Si se lo dices acá, capaz que dices, uy, tan bonita la cita que le dije, no me la entendí. Te estaba escuchando desde un lugar que no habilitaba una interpretación. Pero tienes que conocer este. Mi mamá me decía que los niños cuando mueren se vuelven ángeles. Habrá que pensar qué lugar se está jugando dentro de las imágenes que el paciente pone en escena en una relación analítica. Y aquí, en el 9, realizar lo real, y cita Hegel, todo lo racional es real, todo lo real es racional, 2 puntos, todas las realidades son equivalentes. Fíjense que hay algo que criticaba mucho Lacan en los años 60 y decía que parecía que para los psicoanalistas no había nada mejor que volverse psicoanalista después de un tratamiento analítico. Me parece un cliché, ¿no? Como que parece que todos los que van a análisis porque quieren ser analistas, ¿no? Entonces dice, habrá que elaborar una teoría, ¿sí?, que dé mejor cuenta de lo que produce un psicoanálisis. Algo más que ser un psicoanalista. ¿Sí? Eso lo dice en el sujeto por fin cuestionado. Que la verdadera traducción no es el sujeto por fin cuestionado. ¿Conocen el texto o no? Se llama el sujeto por fin cuestionado aquí. Pero la verdadera traducción es del sujeto por fin del que se trata, ¿no? Es decir, el sujeto del que va a hablar el psicoanálisis. De eso trata el texto. Ahí Lacan dice que entenderíamos mal si creemos que lo mejor que puede ofrecer el psicoanálisis es producir psicoanalistas, ¿no? Entonces, tenemos que operar por otra cosa. Aquí todo lo real es racional, todas las realidades son equivalentes, implica que pues, habrá que ver para qué surge ese análisis. Él está atacando aquí el famoso análisis didáctico. Es decir, yo quiero ser psicoanalista, entonces voy a terapia, voy a análisis, como dicen los de la IPA, ¿no? Tengo que ir a un análisis 3-4 veces por semana durante 5 años, ¿sí sabían? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México te piden que vayas un año a un propedéutico de 3 veces por semana, 3 veces por semana durante un año. Ya cuando entras y te aceptan en el instituto de formación, tienes que ir 4 o 5 años de 3 a 4 veces por semana a análisis. Y a la mitad de la carrera tienes que empezar a supervisar 1 vez a la semana. Entonces imagínense. Aquí habría que ver si todos estos que dicen que van, realmente eso es lo que quieren o se están sometiendo a un ideal nada más. Por eso hay que operar con la idea, todo lo real es racional, todo lo racional es real, todas las verdades. En esa relación especular, ¿no? Están en una relación especular. Y pues nunca van a salir porque de entrada fue lo primero que les impusieron. Yo te enseño a cómo ser psicoanalista. Te quedan 2, o te rebelas o no aceptas. Y siempre va a ser así. De hecho, José Attal, fíjense, que tiene un libro que se llama La no excomunión de Jacques Lacan, relata la historia del movimiento psicoanalítico y dice que ha sido una relación de sacrificio con los analizantes. Es decir, parece que todos los analistas se autorizan a partir de la relación que creen que tienen con Freud. Es por eso que dirán, bueno, mi maestro es tal, y el maestro de mi maestro es tal, y el maestro de mi maestro es tal, ¿y aquí dónde creen que quieren llegar? Freud. Aquí en México hay muchos analistas que dicen, bueno, yo soy tercera generación. ¿De qué o qué? ¿Del rock o de qué? No, de Freud definitivamente. Tercera generación de Freud. Hay otros que dicen, bueno, yo estudié con fulana de tal, o fulano de tal. ¿Sí? Otro psicoanalista lo critica y denomina que es la genealogía de los divanes. ¿Quiénes tienen genealogía? Los aristócratas. ¿Sí? Entonces, habrá que ver si eso es lo que habilita a un psicoanalista u otra cosa. Lacan obviamente quería que era otra cosa. Por eso es que había que criticar. ¿Sí? ¿Y por qué la llaman neutralidad? Porque es un término que utiliza Freud. Pero fíjese que Freud no lo utiliza en el mismo sentido. Freud tiene el paradigma del científico del siglo XIX, ¿sí?, que hereda de la Ilustración. Ajá. Y la neutralidad, a grandes rasgos, es la clásica del científico de laboratorio. Y es que alguien que tenga
un aparato perceptual normal. Hay uno sabe que es normal, es decir, que veas bien, escuches bien, huelas bien. Hay un analista en Argentina que dice que en los análisis se pueden escuchar las tripas de los pacientes. Yo no sé para qué, ¿no? ¿Para qué? Otro, por ahí, de la misma banda. Habría que ver para qué, ¿no? Entonces, la neutralidad analítica ya Lacan no lo va a tomar como yo libre de prejuicios, voy a observar al paciente. Sí conocen esa, ¿no? La de Freud, la de la negación. Paciente que sueña con una mujer y le dice, no es mi madre. ¿Y qué le dice Freud? Bueno, yo no lo dije, eso lo dijo usted. Es decir, neutralidad. ¿Y cuál es la idea de Freud? El inconsciente se manifestó a partir del no, de la negación, ¿o no? Bueno, de ahí pues caemos en una serie de clichés. Cuando alguien te dice, ay, no vayas a creer, no, tú si quieres, ¿no? Ya se acuñó una cultura analítica, si se dan cuenta, pero es muy errónea. Habría que pensar si Lacan hubiera intervenido de esa manera, ¿verdad? A mí no me cabe la menor duda que si hubiéramos dejado hablar a ese paciente, por ejemplo, soy con una mujer de tales características, pero no es mi madre. El analista, en lugar de decir, eso lo dijo usted, o de quedarse callado, sospechar que si era la madre, también le pudo haber dicho, y bueno, ¿por qué me dice usted eso? ¿No? Y también le pudo haber dicho al paciente, bueno, pues todos los analistas quieren escuchar eso, ¿no? No buscando a la madre, ¿no? Por eso digo, claro que no es mi madre. También te puede decir eso un paciente, ¿sí? Eso es muy interesante, porque si no, estamos trabajando con el libro de los sueños. Se cayó la muela, se va a morir alguien. No, tengo sangre, ¿cómo se la sabe? Si se la sabe, no sé. Entonces no trabajamos por un libro de los sueños, definitivamente, sino que tenemos que ir articulando cosas. Entonces la neutralidad de Lacan va a implicar más bien una posición ética. Una posición ética, de que todas las realidades son equivalentes. Todas las realidades. ¿Sí? Si tu paciente te llega diciendo que está angustiado porque se lo llevaron los ovnis, ¿se lo llevaron o no se lo llevaron? Pues ¿qué importa, no? A veces lo llevaron, a veces lo llevaron. ¿O tú estarías completamente seguro que no se lo llevaron? ¿No has visto los X-Files acaso? Para dudar, ¿no? Pero hablando en serio, implica que todas las realidades son equivalentes. ¿Qué podemos saber, no? ¿Qué podemos saber? Lacan toma esta enseñanza de un psicólogo que se llamó George Politzer. Publicó un libro y es un gran testimonio en 1928 que se llamó Crítica de los fundamentos de la psicología. Él dice que el psicoanálisis es el primer paso a una psicología verdadera, es decir, una psicología que se encargue del verdadero objeto de estudio de la psicología, y él dice que es la vida dramática del hombre, la verdad del hombre que sufre, que eso es lo que hay que tomar como objeto de la psicología. En ese caso, Lacan retoma ese proyecto, ¿sí? Porque él ya no va a retomar la verdad como un acontecimiento, como una huella anémica que te pasó y hay que reconstruir, pero está ahí, yo sé que está ahí, ¿verdad? Simplemente va a trabajar con la narración del paciente y eso implica la verdad del paciente. Lacan hasta el final va a sostener esa noción de verdad. Obviamente la va a ir teorizando de diferentes maneras, pero por ejemplo en La ciencia y la verdad dice que la verdad es la verdad del sabio de la ciencia, la verdad del sabio que sufre, ¿no? En los acontecimientos del desarrollo de la ciencia. Pero es un sabio, es decir, es la narración de la vida dramática, es lo que te pasa y no lo puedes andar contando, ¿no? En todos lados. Que esto se ve un poco caricaturizado en las redes sociales, por ejemplo, de unos 10 años para acá, hay como una pasión por narrar el sufrimiento, ¿no? O estos programas como de Laura en América, ¿no? ¿Sí? Hay una pasión por mostrar la miseria, ¿no? Entonces, como para pensar cuál es nuestro lugar para recibir esa verdad, que esa es con la que trabaja el psicoanalista. Lacan dice, es una verdad que el psicoanalista pone altamente en ejercicio. La ponemos en ejercicio. Pero para ponerla en ejercicio se tiene que dar el paso 1. Tenemos que habilitar un lugar en lo social que recibe esa verdad y que las personas que pudieran ser analizantes crean que tú puedes hacer algo con eso, ¿verdad? Que tú tienes la verdad que a ellos les falta.
Solamente así es posible que empiece toda la dialéctica. Esto es una dialéctica. Y como dialéctica implica que no puedes saltarte pasos. Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Dice Lacan que esto se puede dar muchas veces en un análisis. Bien. Ahora, para terminar, esta es una de las primeras teorías de Lacan, porque va a cambiar un poco esto. Una de las primeras teorías de Lacan sobre la dirección de la cura. ¿Sí? Esa es una, si no es que la primera, por decirlo así, su primera dirección de la cura. Para Lacan, en esta dirección de la cura tenemos que llevar la relación analítica a identificar las imagos, las imágenes que constituyeron la vida dramática del paciente. ¿Cuáles son las imágenes que lo tienen capturado de rivalidad, de odio, de amor y que lo siguen determinando en su sufrimiento? Este va a ser el primer intento y si se dan cuenta, esta es prácticamente su entrada en psicoanálisis. Un tratar de poner pies para arriba lo que dijo Freud, si se dan cuenta. Pero ya, si se dan cuenta, aquí echamos de menos ya la energética freudiana, es decir, las cargas de energía, ¿verdad? Las pulsiones en el sentido freudiano van a cambiar en Lacan, van a cambiar. Y esto, bueno, lo tiene de dos maneras. Es el recorrido de un análisis y esta es la formalización a partir de un grafo de un análisis. ¿Sale? Con todos los elementos que Lacan identifica dentro de la doctrina freudiana, pero pensadas dialécticamente. ¿Sí? Este va a ser un primer paso en el que Lacan va a operar de la dialéctica a la estructura. ¿Sí? Para eso falta todavía. Pero aquí Lacan es dialéctico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Dialéctico, establece una dialéctica de la cura. Y pone todo en orden, por lo menos en el orden de la teoría que él está sosteniendo, que es la de Alexandre Kojev. Evitar las relaciones especulares, ¿sí? Luchas a muertes de puro prestigio, ni siquiera por el bien del paciente, entre comillas, ¿sí? Y operando como alguien que pueda reconocer la verdad, ¿no? Y en ese sentido poder hacerla realidad. Pero realidad como realizable, que se realice, ¿no? Ok, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Y el 10? El 10, aquí está. A ver, creo que me equivoqué. Ah, no, está bien. El 10 es esto. Lacan lo escribe así. Es decir, vuelva a comenzar. Después de que se realizó en lo real, de que hiciste valer tu realidad en lo social, surge otra pregunta. Es decir, un análisis es hecho de preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? El eterno retorno visual. Buena pregunta. Lacan en un primer momento utilizaba ese término que es nietzscheano, ¿sí? El eterno retorno, el eterno retorno del idéntico. Lo utiliza en Función y Campo de la Palabra en un artículo que publica en una revista que se llama Función y Campo de la Palabra. Pero cuando escribe sus escritos, lo cambia y le pone compulsión a la repetición. ¿Sí? Para Lacan sería en todo caso el automatismo o compulsión de la repetición. ¿Sí? Sí, siempre va a haber algo que se insiste. Y es por eso que habrá otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues la topología lacaniana, la banda de Moebius, siempre el monismo, la web. Sí. Sí. Bueno, en este momento él no está trabajando exactamente con eso, pero lo que sí está presente es que esta dialéctica, Lacan piensa que sí tiene un fin. Es su primera teoría del fin de análisis. Y dirá que después de haber agotado las imágenes constituyentes, ¿sí?, se podrá arribar a un primer final de análisis. El problema es que aquí el final de análisis por Lacan no está totalmente conceptualizado. Hay que agotarlo, pero pues ¿cuándo? Cuando llegamos al agotamiento de esas imágenes, ¿no? Pero piensen, Lacan entre los 30, 40 años está pensando esto, o sea, que es bastante, ¿no? Yo lo que les quiero dar fe es que
para poder llegar a la topología, al grafo del deseo, ¿sí? Incluso a los matemas, Lacan tiene que renunciar a algo. Y esa es la idea de la huella anémica. Tiene que renunciar a eso. Desgraciadamente muchos colegas piensan que esto, el S1, es la huella anémica. ¿Sí han visto? Sí, piensan que el S1 es la huella anémica. Y pues no. Les voy a hacer un último comentario. Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan, tiene un libro que se llama Ce qui fait insignia, eso que hace insignia, y se tradujo al español como Los signos del goce. Está muy interesante porque no sé si sabían que más bien él no publica esos libros en francés, se publican directamente en español porque el mercado lo tiene en América. En Francia no le compra a la gente, ¿eh? Como aquí, clásico, ¿no? Hay que comprar espejitos aquí. Bueno, ese es el sexto, me parece, curso psicoanalítico que Miller da después de que Lacan se muere, ¿sí? Y en ese curso, Lacan muere en el 81, ¿sí? En el 81. Ese curso lo da en el 87, ¿sí? En el 87, y se llama, en español, Los signos del goce. En francés se llama eso que hace insignia. Entonces Miller introduce la teoría que regresa al paradigma freudiano que ya se los expliqué, que es el método indiciario, el de la huella del animal, de la huella anémica, ¿sí? En este sexto curso psicoanalítico, Miller hace una jugada, y así es como empecé a entender por qué los que siguen a Jacques Alain Miller están tan convencidos que Lacan dice lo mismo que Freud. Y lo siguiente, Miller dice, en Lacan hay dos tipos de significantes. Está el significante que conocemos, que siempre está ligado al S1 y al S2, ¿sí o no? Pero el Miller hace una maniobra y dice, hay otro S1. Hay un S1 que está solito. No es gran maniobra, ¿verdad? Pero lo voy a ejemplificar así. Dice, primero había puro S1. Ahí ya te están dejando de ir una teoría. Primero había S1, ¿qué es? Ya te la dejaron ir y parpadeaste, mira. Ahora, luego dice, luego pasa esto, aparece el S2, que es el saber, y resignifica. Y de ahí se las aplicó a todo el mundo, ¿no, Antonio? Entonces, mira, de aquí aparecen estos dos, sí, a mí me da coraje o risa, ya no sé. Entonces aparece el S1 y el S2. Miller dice que la insignia, porque así la llama él, al S1 que está desligado del S2, el S1 es la teoría que habilita, se los traduzco en freudiano, regresar a la huella anémica. Cuando con Lacan ya la habíamos abandonado. Con Lacan ya no hay huellas anémicas. Con Lacan lo que tenemos es saber y verdad. Con Lacan lo que tenemos es realizar lo simbólico. No tenemos huella anémica. Cuando Lacan empieza a incursionar en la lingüística y abandona la psicología de Politzer y de alguna manera la dialéctica hegeliana la deja un poco a segundo plano, Lacan lo que va a decir es que nunca puede haber un S1 sin un S2. Alfredo Edelstein los escribe así, S1, S2, de esta forma. Esta es la verdadera unidad. Nunca puede haber uno sin el otro, porque este en sí mismo no significa nada. Dice Lacan, un significante en sí mismo no significa nada. Necesita de un otro significante para poder significar por lo menos algo. ¿Qué es un pedo? Un pedo puede ser en Veracruz por lo menos, un pedo puede ser una flatulencia, puede ser alguien que está borracho y puede ser un problemón en el que te metiste. Bueno, no sé aquí, pero bueno, eso puede ser un pedo, ¿no? ¿De qué pedo hablamos, no? Entonces, la dialéctica. La dialéctica del pedo. A ver, depende si es del amo o el esclavo, imagínate. Mira, entonces, para que no te metas en pedos, por eso te lo digo. Entonces, miren, por sí mismo no significa nada. Recordarán también que Lacan define el significante de la idéntica manera que con el sujeto. El sujeto es lo que es representado por un significante para otro significante, ¿sí? Ese es el sujeto. A su vez, el significante representa un sujeto para otro significante.
Es decir, se necesita por lo menos las dos definiciones para definir a la otra, la complementaria. Entonces es por eso que en Lacan siempre hace falta que esté uno y el otro. Así lo escribe Lacan. Alfredo nos hace este favor. Es mucho mejor, porque te deja claro que los dos participan del otro. Es por eso que yo leo mucho. ¿No? Yo leo mucho. Yo sé que leer es algo cultural y sublime, y lo es. Uy, me dejó como con ganas, ¿no? De saber más. Hay que acabar la historia, ¿no? Muchos psicoanalistas operan así precisamente porque me da la impresión que se agarra una especie de confianza a partir del análisis personal. Sí, el análisis personal te puede explicar un montón de cosas para ti. Pero ¿qué nos haría pensar que eso que vale para ti, vale para el otro? ¿Qué nos hace pensar eso? Si todas las realidades son equivalentes, dice Lacan. Así como tu realidad se realizó, también habría que realizar la del paciente. Estoy hablando en 1950, ¿eh? Así hablaba Lacan, así pensaba Lacan en los años 50, específicamente en el 53. Sale todavía no hay esto, por ejemplo. Esto no existe ahí. Una cosa más. Como les decía, Miller tiene que hacer la distinción de decir, hay dos S1, el significante que está ligado con el S2 y dirá, esto es el inconsciente. Pero hay un S1 que está solito. Es por eso que algunas escuelas lacanianas de corte milleriano, la dirección de la cura busca esto y desprecian esto. Dirán, esto es el inconsciente, es pura elucubración, es bla bla bla, es hablar por hablar. Dicen, no, tenemos que llegar a las insignias. Es otra teoría. Es una especie de Freud mezclado con Klein, ¿sí? Por la cuestión del sadismo primordial. No lo puedo explicar ahora, pero así lo explica Miller, ¿no? Una última cosa, para terminar. Una manera en la que yo trabajo Lacan es leyendo Lacan, ¿sí? Siguiendo las indicaciones que el mismo Lacan va dando. Y aquí hay un texto muy importante que se llama De nuestros antecedentes, del año 66, para explicar los textos de los años 30. Según Lacan, 20 años después, dice, tienen que leer así mis textos, ¿no? Y dice, algunos de mis alumnos han querido ver anticipaciones de mi teoría en mis primeros esfuerzos. Es decir, aquí quieren buscar el goce, quieren buscar el objeto A. De hecho, un analista muy reconocido en Argentina, en alguna conferencia trabajó con este mismo grafo y dijo, bueno, aquí en la introducción del narcisismo está el goce. ¿Dónde está el goce aquí? ¿Cuándo dijo Lacan el goce? Claro, porque el narcisismo en Freud, narcisismo primario y volvemos a Freud. ¿Te das cuenta? Por eso dice que aquí está el goce como carga energética, quantum de energía. Sí, pues sí. Pero Lacan lo que dice es, muchos de mis alumnos han tratado de encontrar en mis desarrollos primeros anticipaciones de lo que dije después. Dice, yo me conformo con que estos desarrollos no hayan obstaculizado lo que dije luego. No está fácil entenderlo, pero te explica mucho. Eso quiere decir que no busquemos aquí el goce, que no busquemos aquí la teoría del significante, porque no está. Pero, y esto es lo que a mí más me ayuda, esto no obstaculizó para que Lacan desarrollara la utilización de la topología, la utilización de la lingüística, la utilización de las matemáticas y de la lógica. ¿Por qué no lo obstaculizó? Hay que ver qué operación se jugó aquí. Yo les propongo que fue el abandono de la epistemología freudiana. Porque si no, terminaríamos haciendo nudos, trenzas, bandas de Moebius o nudos borromeos y seguimos hablando de Freud. Empiezan a hablar de esto, ¿se acuerdan? Y aquí está vida. Real. ¿Sí han visto? Lacan. Claro, no hay nada más real que la vida, ¿no? O sea, Lacan no está hablando de eso, obviamente. Ustedes saben que hay una conferencia de un físico que se llama Schrödinger, que habla sobre la vida como imposible. Imposible para la ciencia. La ciencia no se puede definir por la vida. Se describe en procesos biológicos, químicos,
pero la vida no es definible científicamente, es imposible, ¿sale? Entonces, de nada sirve que hablemos de estas cosas, aquí cae el objeto A, bla, 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 estaremos formalizando, en términos lacanianos, otra teoría, que no es la de Lacan. Es por eso que de nuestros antecedentes Lacan nos advierte, yo me conformo con que esto no obstaculizó los desarrollos posteriores. ¿Vale? Les propongo el abandono del paradigma indiciario. Si hay huella, es que hubo un animal. ¿Sí? Si hay un sueño, es que hay una impresión en el aparato psíquico. Es que lo viví, si no como lo soñé, si no lo viví. Habría que aceptar entonces que las ideas también pueden venir de las ideas, que el inconsciente es el discurso del otro. ¿Sí? Muy bien, con eso terminaría yo. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría escucharla ahora sí. ¿Quién decía que las ideas no pueden venir de las ideas? Que las ideas no pueden venir de las ideas. David Hume, un empirista. De hecho, yo trabajo con una historia de la filosofía y del pensamiento científico de Giovanni Reale y Dario Anticieri, y ellos tienen un capítulo de David Hume y dicen que el empirismo siempre deriva en irracionalismo. Me parece fantástico. ¿Por qué? Porque todo empirismo siempre termina despreciando la teoría. Eso me explica mucho por qué muchos de mis colegas que son empiristas terminan diciendo, bueno, una cosa es la teoría y otra la clínica. Claro, desde David Hume, siglo XVIII. Pero hay que saber que eso es una teoría, que dice que no puede haber ideas que no vengan de impresiones, que no vengan de vivencias. David Hume creía que toda idea, por muy complicada, un enano montando un trineo y Santa Claus, todo eso, tiene que venir de ideas simples. Y todas las ideas simples vienen de vivencias. Lo mismo creía Freud, como el sueño de los lobos. Por eso le reconstruía en análisis a sus pacientes. Bueno, si usted no lo recuerda, vamos a reconstruir qué vivió usted. Como Sherlock Holmes. ¿Sí? El criminal fue. O sea, tu propuesta es quitar esa necesidad de que debe haber una vivencia. Más que mi propuesta, es la propuesta de Lacan. Y yo adhiero totalmente a esa propuesta. ¿Sí? Sí. Pero hasta eso, no creas que es de Lacan. Yo lo que te propondría es que Lacan se inserta en una tradición de pensamiento, que es la misma de Hegel. Por ejemplo, Hegel está opuesto al empirismo en todas sus formas. El empirismo cree que todas las ideas vienen de vivencias. Hegel no. Hegel habla del Geist, y el Geist es el espíritu. Pero pues ya nos meteríamos en cuestiones filosóficas. Pero la tesis fundamental es que Hegel sí cree que las ideas pueden venir de las ideas. Pero es necesario aceptar que son dos teorías diferentes. Lacan cree que las ideas pueden venir de las ideas, por eso el inconsciente es el discurso del otro. Y Freud, no, Freud es empirista, como David Hume, como Locke, también otro empirista. Ellos creen que todas las ideas vienen de vivencias. Es por eso que el inconsciente, que es la articulación de huellas mnémicas por simultaneidad y semejanza, vienen de vivencias. ¿Sí? Y están reprimidas. Y están reprimidas por necesidad. Claro, ¿sí? De hecho, las huellas mnémicas, las primeras que vivimos para Freud, están, me parece que unerkannt, están como más que reprimidas, ¿no? Están como represión primordial. Es decir, jamás podrán volverse conscientes. Esas no, por lo menos. Pero sí, la combinación entre ellas. ¿Sí? La combinación entre ellas. Para esto, para que puedan seguir un poco más los desarrollos, yo les recomiendo que lean el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Ahí Lacan explica todo este juego. Y les recomiendo que lean el capítulo 1 sobre la naturaleza humana de David Hume. El capítulo 1 se lo dedica al entendimiento y cómo se produce este. Y habla de las huellas mnémicas. Nada más que les llama impresiones e ideas. Así se entiende muy bien esto. Entonces sí, la propuesta sería, la mía sería, Lacan abandona la huella mnémica. Lacan abandona a Freud desde el principio y desde muy grande lo sigue reafirmando. El inconsciente es de Lacan.
porque Freud lo explicó en huellas némicas y eso no funciona. Esa es la propuesta de Lacan. Y una pregunta sobre el grafo, sobre la discusión epistemológica entre estos autores, algún chisme de la farándula psicoanalítica, pero la pagas. Locales e internacionales. Disculpa, otra pregunta. Sí, adelante. ¿Quieres decir que cuando una idea puede venir de otra idea Ajá. y que son teorías diferentes, quieres decir que entonces, o sea, entre una idea y otra idea no hay correspondencia? No la entendí. A ver si la O pudiera sea, formular mejor. Que una idea no puede equivaler a otra idea, o sea, ¿cómo puedo explicar? Una idea puede venir de otra idea, pero esas ideas no se corresponden, o sea, no son equivalentes, no podemos hacer una, ¿cómo se diría? Ay, no sé cómo formularlo. Tal vez les pueda servir este dato. En Lacan se pierde la noción de origen, porque en Freud sí está. ¿Cuándo comienza el lenguaje? Con la primera huella anémica. Y en otra huella anémica se articulan y aparece el aparato psíquico. En Lacan se pierde eso. Lacan no te puede responder problemas sobre el origen. ¿De dónde viene la idea? No, eso no te lo puede responder Lacan. Pero Lacan sí te puede responder sobre la articulación de esas ideas. Pero eso es necesario. Es decir, es un precio que paga esta teoría para poder responder otros fenómenos. Todas las teorías científicas tienen siempre lo que se consideran anomalías. Es decir, hay puntos donde se detienen y no pueden explicar eso. Freud sí puede explicar la cuestión del origen. Es decir, el origen comienza con la primera huella. ¿Sí? Pero Freud no. Perdón, Lacan no. En Lacan, desde que tenemos dos significantes articulados, ya no hay origen. Están en un bucle eterno. ¿Sí? Que se corresponden. Ya no hay origen. Y aquí viene otra maniobra de Miller, porque fíjense, Lacan en una conferencia de 1967 dice: ustedes me preguntan, Lacan, es más, voy a hacer que te conteste Lacan. Lacan le dicen, ustedes me preguntan de dónde viene el lenguaje. Dice, yo no lo sé, pero ustedes tampoco. Así contesta, pero ustedes tampoco. Y dice, es más, seamos sinceros, siempre que empezamos a hablar del origen, empezamos a delirar todos. De hecho, ustedes sabrán que todos los mitos son mitos de origen. El origen del mundo, el origen del hombre, el origen del mal, ¿sí? Ah, no, de la lluvia. De la lluvia, de los cambios climáticos, son mitos. Por eso Lacan renuncia a la pregunta del origen, pero Freud sí la tiene contestada con su huella anémica. ¿Se dan cuenta? Es con la vivencia, en cuanto lo vives es el origen. Exactamente, es la vivencia para Freud. Es la vivencia articulada con otras vivencias. O sea que, por ejemplo, en un paciente Ajá. es inútil el esfuerzo de saber cómo originó su sufrimiento, o sea, cómo es que empezaste con ese síntoma que me traes, pero la posibilidad es ver cómo establece sus relaciones y cómo se articula ese síntoma. Te propongo que en Lacan hay una sustitución en relación con la causa y el origen, que no es lo mismo. La causa es una cosa, el origen es otra. Para Lacan, la causa que de alguna manera pueda aliviar algún síntoma es algo que se produce, no es algo que se encuentra. De hecho, en la carta robada, en la articulación de la carta robada, lo que se produce es el caput mortum del significante. Caput mortum en latín significa cabeza muerta, que es lo que queda como residuo en las ollas de los alquimistas. Ponían a quemar cosas y quedaba así como las ollas quemadas de los frijoles. Eso es el caput mortum. Bien. ¿Eso estaba antes de cocer los frijoles? No, se produjo después. Entonces, la causa siempre se produce en una temporalidad que Lacan define en un primer momento como futuro anterior, ¿sí? Es decir, no existe el pasado y el futuro como tiempos fijos, ¿no? Lacan utiliza el habré sido.
Es decir, lo que el habré sido no es lo que fue, sino es lo que está por depende, venir. que está por lo que está por venir. Habré sido para lo que estoy llegando a ser. Eso está fantástico, porque tu pasado no está definido. Por ejemplo, un paciente viene sufriendo, es que quieren que venga a terapia, pero a mí me violaron. No lo vas a cambiar. ¿Tú? Sí. Creo que sí. Por lo menos vas a cambiar el habré sido para lo que estoy llegando a ser. Habré sido violada y seguiré siendo. No violar. Aunque vaya 4 veces a análisis, ¿no? Y me vuelva psicoanalista. Aquí la pregunta es, ¿cómo se vive ese fui violada? Porque en el fui es un hecho concreto. Fui, ya está, no se puede cambiar. Pero el habré sido ¿qué? Es que ahí Habrá entra que la ver. duda. Ahí entra la duda. Se abre para que la cadena significante se produzca y los elementos que aparezcan determinen eso que significaba. Por ejemplo, si un significante en sí mismo no significa nada, violada, si seguimos en rigurosidad lo que dice Lacan, esto en sí mismo no significa nada. Pero si tú como analista, ella te dice, yo soy un sujeto que es representado por el significante violada, y tú el otro significante que le pones para completarla es, no, la cagaste. Le estás diciendo, pobre de ti. Le da lo que todo. Entonces el significante, ella llega con un significante representándose, que es violada, y tú le haces así. Le estás diciendo, violada, pobre de ti. O sea, significa en un Qué bucle. miserable. Qué miserable. No quisiera estar en tus zapatos. Todo eso lo puedes transmitir a alguien. Ahora, hay que trabajar. Hay que trabajar cómo respondemos, y la primera forma es con la neutralidad. Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Es decir, todas las realidades son equivalentes. Yo no sé qué significa ser violada, ¿no? En términos generales tampoco te vas a poner así. Tampoco es que te valga, ¿no? Pero pudiera ser que alguien te llegue y te lo cuenta como, sí, fue violada, no le importa. Estás sufriendo más tú que ella, ¿no? No sabemos, ¿no? No sabemos, o sea, no lo sabemos. Es como si nosotros al mismo tiempo que decimos, así como usted lo hace, sería como imponerle nuestro significado Sí. en lugar de cuestionarlo, ¿no? Fíjense, otra manera de pensarlo es cuando estás diciendo ese uno. No, violada, vamos. Estamos muy crueles. Somos fríos. Supongan que aquí está el sujeto. Para que este sujeto se produzca, necesita otro significante. El sujeto es lo que es representado por un significante para otro significante. ¿Cuál le vamos a poner? Es que en una ocasión, perdón, bueno, es que el profe Toro ponía también el ejemplo de que llega un paciente, siempre pone ese ejemplo, de que llega un paciente, El discurso del otro. de que llega un paciente y te dice que está feo y que no puede tener novia, entonces el profe, ¿qué pasa si te le dices, ay, sí, pobrecito, está bien feo? O sea, si se la cree. Puede que se la digas hasta más sutil, le puedes decir, bueno, hay feos que tienen novia. Ya le estás diciendo feo, ¿no? Casi le estás diciendo, échale ganas, ¿no? No te acomplejes que eres poder, ¿no? O sea, ¿qué sabemos, no, nosotros? Es más bien la vida dramática del hombre, dice Pulitzer, y eso lo retoma Lacan. ¿Cómo vive él esa fealdad? ¿Cómo lo representa esa fealdad? ¿En relación con qué significantes lo representa esa fealdad? Y ahí es donde ustedes se tienen que poner en acción con sus intervenciones. Por eso hay que escuchar. ¿Ah, sí? ¿Feo? ¿Feo cómo? Si es que todos dicen que soy una fea persona. Uy, y tú ya lo estabas viendo con cara de sí, estás bien feo, ¿no? Cabrón, A lo tienes mejor- razón. A lo mejor tienes razón. ¿Me entiendes? O sea, habrá que ver cómo lo representa feo. No ¿Qué sabemos. quiere decir para empezar feo? Como el pedo, ¿no? Es que, ¿qué pedo? ¿Qué pedo es? ¿Pedo borracho? ¿Qué pedo Pero que dio. hediondo? ¿Sí me entienden? O sea, aquí lo que siempre hay que poner en circulación es el despliegue de la cadena significante. Y eso los pacientes no lo hacen solo. Nosotros tenemos que hacer presencia, tenemos que intervenir, tenemos que preguntar. Ah, sí.
¿crees que es lo mismo? Soñé con una mujer y no era mi madre. Eso lo dijo usted. ¿Y por qué no sería su madre? Es una intervención totalmente diferente. Habilita que diga otra cosa. ¿Sí? Entonces sí depende mucho de cuál posición tenemos nosotros en relación con los problemas. Es por eso que tenemos que estar investigando constantemente. Problemas que nosotros podríamos dar que son dados por obviedad. ¿Sí? Es que hay cosas que son obvias, creemos nosotros. Así es, pues habrá que ver. ¿No? Entonces, es por eso que todo lo real es racional. Esa es la verdadera neutralidad analítica que concibe Lacan. ¿Quién sabe aquí si no es el paciente? ¿Cómo? ¿Quién sabe aquí si no es el paciente? Sí. Si él es el muchacho que dice que es, aunque yo crea que murió en un accidente, pues es él. Analíticamente no tengo por qué dudar. ¿No? La fantasía dice... Claro, ahora si viene por mi herencia, bueno, ese es otro sujeto, ¿no? Que a veces se confunde el sujeto jurídico del sujeto del psicoanálisis. Últimamente hay una tendencia a responsabilizar a los pacientes de manera desmesurada, ¿no? Los pacientes se tienen que hacer responsables de su padecer, de su goce, de su inconsciente. Freud dice que del inconsciente. Todo soñante es responsable de sus formaciones del inconsciente, dice Freud, en el anexo a la interpretación de los sueños. Eso dice Freud. Los lacanianos, ¿qué dicen? Los pacientes se tienen que hacer responsables de ese goce mortífero, del punto de goce, de esa modalidad de satisfacción. ¿Cómo hacerte responsable de ese goce? Otro detalle. ¿Sí? No se puede tocar, ni, o sea... No. ¿Dónde está? ¿Sí? Ahora, el punto ni siquiera existe, ¿no? O sea, otro punto que les puede interesar es que Kojève ya tenía trabajado la cuestión del goce. Y eso lo retoma Lacan. Kojève dice que el goce nunca es del hombre. El goce es del animal o de Dios. Y son dos referencias que a Lacan le van a servir mucho por la cuestión del goce del otro, ¿no? Pero bueno, ¿preguntas sobre esto? En este recorrido hablabas de la dialéctica en este sentido pues muy interesante, muy chido, muy divertido a mi vez, pero yo ves que decías, hablabas de la dialéctica y la estructura. ¿Dónde está la estructura? Bueno, ya me perdí, o sea, no sé cómo llegaste a hablar de la estructura. La estructura ya no la pude tocar. De hecho, tuve que decantarme por esta explicación, porque la cuestión de la estructura es muy importante, fíjense, porque en términos teóricos, el estructuralismo es el representante teórico que se va a enfrentar con una teoría que se llama asociacionismo, que es la teoría que sirve de base a Freud para la asociación libre. Y el asociacionismo es una teoría escolástica, es decir, que producen los filósofos medievales para dar cuenta del alma del cristiano. Les estoy haciendo un super recorrido. Politzer, que es uno de los críticos que va a trabajar este problema, va a decir que la psicología clásica, que es la que hereda Freud, ¿sí?, hereda los famosos procesos psicológicos básicos. Ustedes los estudiaron. Bueno, todo esto, todas estas categorías son herencia de la psicología escolástica, que hablaba del alma. ¿Sí? Poder evidenciar algo. A través de una asociación o a través de una representación evidenciabas el alma, porque ¿sabes qué? En la filosofía medieval, Dios se conoce por sus accidentes. La manera para conocer a Dios es a través de su creación. Al inconsciente lo conoces a través de sus formaciones. Es la misma lógica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso va a estar muy criticado por Politzer, que es un psicólogo, muere fusilado por los nazis, como héroe. Muere fusilado porque empieza a criticar la filosofía nazi de la supuesta cientificidad de la diferencia entre las razas y la superioridad de la sangre de los arios. Politzer los critica y lo fusilan. Como héroe murió. Él hace estas primeras críticas. Bueno, de ahí viene el estructuralismo y va a ser el más, el enemigo teórico más fuerte del asociacionismo. ¿Por qué? Porque para empezar, un significante no significa nada. Ya no va a representar un contenido oculto, un alma. Se pierde el alma con esta explicación. No lo puedo desarrollar. Pero lo que sí quería dejar como antecedente es la apuesta fuerte que hizo Lacan por la dialéctica y la implicación que tiene la dialéctica para renunciar a la psicología clásica de los procesos psicológicos,
para renunciar a la psicología escolástica de un alma y para renunciar a el psicoanálisis que sigue pensando en contenidos internos, ¿sí? Corpóreos. ¿Sí? El cuerpo del día de hoy es el nuevo Dios, ¿no? Y los sacerdotes son los neurocientíficos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería trabajar un poco. Sí, pero es una apuesta muy fuerte, ¿no? Alfredo Eldenstein, en su último libro, lo que destaca es la anti-ontología de Lacan. Hay que ir en contra del ser. Y el primer paso que da Lacan es con la dialéctica. Luego lo da con el estructuralismo. Entonces hay que ver las elecciones teóricas que hace Lacan para entender su intención teórica. Ajá. Y el deseo es otra cosa. Aquí deseo es algo que se vuelve real. Y real socialmente. No es algo sofocado que estaba ahí, en tu interior. Cuando se hablaba de vencer como esta visión especular, ¿no?, con el paciente, también incluye incluso, aunque vaya en contra de nuestra propia moral, ¿no?, tomar en cuenta también eso. Creo que es muy importante porque, por ejemplo, como mencionaba el ejemplo de, es que yo fui violada y nosotros hacemos como, ¡ah! El otra vez el profe hizo un ejemplo en clase de que a alguien le dieron un hombre, un chico le dio un puñetazo a su novia. Entonces nosotros en clase, algunos, yo no, le hicieron, ¿cómo le pueden pegar a su novia? O hay que empoderarlo. a una mujer, ajá, a una chica, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, sería como, sí, más bien preguntarle el qué significaría a la chica, por ejemplo, en un análisis, que la golpean y que ella no salga de ahí, ¿no? Porque mira, culturalmente escuchamos, un hombre le pegó un puñetazo a una chica. Culturalmente hacemos así. Y escuchamos, una chica le pegó un puñetazo a un hombre. Y te da gracia, como que da gracia, te lo imaginas. Hasta lo ves en Facebook, un meme, te da risa. Eso es cultural. Cultural, definitivamente, es como la demanda social, ¿no? Aquí la cuestión es la que estás diciendo, ¿qué significa en la narración de ese paciente el haber sido golpeado o el haber golpeado, ¿no? En la vida dramática de esta persona, ¿qué más, no? Ah, sí, ¿qué más, no? Sí. Pero lo que sucede también es que la cuestión cultural es muy fuerte. Desde luego, por eso la gente sufre. Lo que pasa es que yo me ponía a pensar en una situación que sucede con un personaje muy famoso que se llama Maluma. Sacó una canción, es colombiano, sacó una canción que se llama Cuatro Babies y es un poquito, bueno, surgieron muchas críticas de que es muy grosero contra las mujeres, a las mujeres. Trata temas como de prostitución. Pero yo me ponía a pensar que luego Paquita del Barrio le dice rata a un hombre de dos y ya patas, no es fuerte. y de dos, ¿eh? O sea, por eso le dicen que es una escoria de la vida y nadie la critica, todos la alaban. Entonces, si llega conmigo un paciente que escucha reggaetón, ¿cómo lo voy a poner? Porque, o sea... Alfredo Eldenstein lo dice así, mira. Dice, la cultura tiene una tendencia, así, supongo, la cultura. Malestar en la cultura, ¿sí? Tiene una tendencia. El psicoanálisis, con Freud, por primera vez, hizo una maniobra inversa a la cultura. Escuchó por fuera de esos prejuicios y se produjo un alivio. Y el diagnóstico que hace Alfredo es que en determinado momento, y ese diagnóstico no es ni siquiera de Lacan, eso lo hace Politzer en 1928 en un libro fantástico, dice, Freud traiciona la verdadera esencia del psicoanálisis. Es por eso que Lacan va a hablar el retorno a Freud, el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. El sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. ¿Sí? Y tiene que ver con que el psicoanálisis nació para ser subversivo. Eso no implica que te vuelvas revolucionario, ¿no? Sino subvertivo en relación con la tendencia de la cultura. La cultura te dice, ríete de Paquita, la del barrio, agrediendo hombres, pero oféndete de Maluma. de Maluma.
Sí, que es el mismo núcleo que venimos discutiendo, ¿no? Sí, yo estoy en contra que le peguen puños, ¿no?, a las chicas, ¿no? Pero también que le peguen puños a los chicos, o sea. Sin embargo, esa es mi opinión. Como analista eso no sirve de nada. Les voy a contar algo que sí me indignó, porque se lo escuché a un colega, y ojalá lo vea. Un colega... Te lo compartimos. Por favor, te voy a dar el nombre, lo que le ponga like. Yo fui a un ateneo clínico hace un año, les voy a narrar porque les va a encantar, tiene que ver con estos problemas. Un ateneo clínico de un practicante del psicoanálisis. Digo practicante porque él a sí mismo no se reconoce como analista, es decir, él no se oferta como analista, porque él estudió una maestría en psicoterapia general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y no sé si ustedes lo sepan, pero les tienen prohibido decirse psicoanalistas. Se los prohíben. Y también les tienen prohibido usar diván hasta que hagan la formación. Amos totales, discurso amo. Bueno, él se presenta así y dice que dirige un caso de una chica que tiene relaciones sexuales con un hombre mayor, que siempre que va en la camioneta rumbo al motel tienen que pasar por un parque. Cuando pasan por el parque, el tipo la agacha para que no la vea nadie, es decir, para que no la vea con él. Pasan el parque, van rumbo al motel y ya le quita la mano y pueden entrar a tener sexo. ¿Ok? Es interesante esta narración por lo siguiente. Él comenta, estaba dando un curso o un seminario a partir de la interpretación con los chistes, ¿sí? Como si el chiste en sí mismo fuera una panacea analítica, ¿no? Entonces él decía, bueno, para intervenir con chistes hay que tener talante humorístico, es decir, madera de chiste. O sea, no sé qué significa eso también. No era nada gracioso él, por cierto, pero comentó esta situación. Dice, ella me relató que su familia la desaprobaba. La narración de ella era así: usted sabe, doctor, mi familia pues piensa que... Pero no, yo soy una mujer con principios. Este hombre me trata... Pero no, doctor. Bien. Había un blanco, un vacío. Bien. Todos ustedes seguramente están pensando la palabra que lo puede rellenar, ¿o no? Aquí el problema, dependiendo cómo vimos esto, es en qué momento la decimos. Si es que la tenemos que decir. Mi opinión es que yo no la tengo que decir, porque puede crear un efecto sugestivo. Bien, él cree, como sigue la teoría de hacer consciente lo inconsciente, que estaba haciendo ¿qué? Que estaba reprimiendo o sofocando esa palabra, ¿cierto? Entonces, mediante un chiste, él le dice, si caminas como pato y haces como pato. Entonces ella dijo, soy una puta. Todo parece bien, lo hizo consciente. ¿No se trata de eso? Lacan dice, siempre hay que preguntarnos por la dirección de la cura. ¿Para qué? Ella ya lo sabe. ¿Cree que ella no lo sabía? Se lo callaba, le daba vergüenza. ¿Qué juego está jugando con nosotros que no es capaz de decir esa palabra? Eso es otra cosa, Él la interpretó, está sofocando la palabra. Entonces yo mediante un dicho le ayudo a que lo haga consciente. Se hace como puta, camina como puta, entonces, y ella, soy una puta. Él cree que se verifica su intervención como adecuada a partir del material que ella le trae de regreso. Bien. Dice que se fue y volvió y le dice, no, ya cuando volvimos a pasar por el parque, me volvió a querer agachar. Y yo que le hago así, le dije, no soy tu puta, ¿no? Bien. Muy parecido a lo del golpe. Nosotros diríamos, qué bien, ya se está defendiendo. Pero bueno, eso yo les propongo, es el trabajo de alguien que quiere empoderar a una mujer o alguien que quiere hacer un servicio social. Y se puede valer, ¿me entienden? La están golpeando en su casa, no tiene dónde ir. Idealmente el Estado debería ofrecer un buen servicio social para ayudar en estas situaciones. Pero es el papel de un analista para pensarlo bien. A mí se me hizo sospechoso eso. Entonces, alguien del público hizo una pregunta excelente y fue un jovencito como de 17 años. Y dice, a ver. Yo, dice, tengo una personalidad muy ácida. Dice, me gusta hacer chistes negros.
Si estoy con un paciente y se me ocurre decírselo, se lo digo, y el otro, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Hay que tener talante humorístico, y cuando se presente la situación tú lo vas a saber. Esa no es explicación, ¿eh? Él está diciendo, yo escuché y sentí, se lo dije, Pablo. No está calculando la dirección de la cura, ¿se dan cuenta? Bien, el chico hizo una excelente pregunta. Él respondió, no. Dijo, bueno, pues, bueno, y se regresó a decir exactamente lo mismo. Hay que tener como un talante y hay que calcular. Y bueno, yo ahí le intervine y le dije, bueno, de alguna manera te pregunto, ¿tú calculaste que era el momento adecuado para decir eso? Sí, yo lo calculé. ¿Qué lo va a calcular? O sea, me empezó a decir eso, pero van a ver por qué sé que no lo calculó. Porque yo le dije, mira, o qué pensabas como para haber hecho esa intervención, ¿qué es lo que pensaste? Y se empieza a reír y no lo pudo evitar. Era un chico como de 28 años, hasta eso, joven. Dice, bueno, dice, yo sí pensé que era una puta. Se le salió. Toda la gente se empezó a reír. Cada vez me da más pues, pena ver que en los ambientes psicoanalíticos se vuelven espacios para hacer chistes y volverse un bufón, ¿no? O hacer chistes terapéuticos, ¿no? A mí sí me gusta reírme, ¿no? Me gusta hacer chistes y todo. Pero en ese tipo de situaciones me parece que hay que discutir un montón. Hay que discutir si ese tipo de intervenciones son las adecuadas. Y no terminar la discusión simplemente con un aplauso para el ponente porque él sí creía que era una puta, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, digo, pero la opinión del analista no tiene nada que hacer ahí en el análisis en ese sentido, ¿no? Sí, tu dirección de la cura, ¿cuál es? No había dirección. Él sí creía que era una puta. Y por lo tanto podríamos decir que estaba manifestando esto, ¿no? Del deseo. O sea, y la resistencia del analista. Sí. Al llevar, bueno, este grafo como la dirección. Se está ahora sí que poniendo su deseo de él, ¿no? O sea, lo que él cree. Aquí lo interesante es ¿qué relación especular tenía ella con él para sentir vergüenza? De decir Esa palabra. Más que interpretarla como lo resiste. Y hay que levantar las resistencias. ¿Se dan cuenta? O sea, estaba sintiendo vergüenza. El hecho de que él hiciera esa intervención no produjo otra cosa. Bueno, produjo la palabra de la chava, pero la palabra de la chava no produjo, ¿cómo le quiero decir? O sea, no produjo algo... Otro significante. Le verificó lo que ella sabía, pero ella lo sabía ¿por qué? ¿De quién les habló? Sus papás. De sus papás. El hombre, sus amigos, no les conté, pero también habló de sus amigos. Es decir, su entorno social la identifican con la puta. Ella ya lo sabe. ¿Qué hizo el analista? Sí, lo es. ¿Se dan cuenta? Se lo confirmó. No produjo otro significante, que es lo que tiene que hacer un análisis. Pero para producir otro... Aquí Lacan, bueno, no hablaría de significantes, aquí Lacan diría otra realidad. No realizó otra realidad. ¿Sale? El sentido común. Se dijo por el sentido común. De hecho, él dijo, yo sí creía que era una puta. Y claro, interveniste tal cual. Entonces no basta con hacer consciente al paciente. Tenemos que saber hacia dónde llevamos a los pacientes y saber que nosotros estamos implicados en la producción de nuevos significantes o de nuevas realidades, ¿verdad? O si simplemente se está repitiendo. Lo que pasó en ese análisis es que ella introdujo al analista en su compulsión a la repetición. Todos creen que es puta. Amigos, padres, pareja y analista. ¿Se dan cuenta? Se repitió. Y se acabó el trabajo de análisis. Se acabó el trabajo de análisis. Obviamente, sí, el trabajo avanzó, pero ella se comenzó a resistir. Obvio. Y así terminó ese caso. Ella se resistió. ¿Y a qué me resisto? ¿A que me digas morir? Pues claro, ya lo sabe ella, ¿no? Por el entorno. Por eso el inconsciente es el discurso del otro. Todos dicen que soy puta. Hay que ver de qué manera te colocas frente a eso, ¿ya? Introduciendo nuevos significantes. Y eso los tiene que introducir el analista. Pero no lo hizo, ¿verdad? Bueno. ¿Ok?